Estamos en el Museo de la Montaña Sarda en Arezzo y aquí presentamos la exposición de la Asociación Impronte di Storia Historical Traces. Aquí ven un banco con toda una serie de herramientas y objetos de bronce del final de la Edad del Bronce, inicios de la Edad del Hierro de la Cerdeña nurágica. El panel vertical muestra una serie de llamadas faretrine que toman su forma de las llamadas faretrine votivas, que carcajes no son, son una serie de fundas que llevan dentro alfileres, llamados así, o incluso puñales. Los puñales se distinguen entre los de forma de hoja o gota y los más conocidos de empuñadura gamada, llamados así por la presencia de esta particular guarda o protección para la mano llamada empuñadura. Presentamos ahora las espadas. Las espadas son del tipo antena, es decir, portadoras de antenas, como esta que es de producción de Europa del Este de la antigüedad y está fabricada por el taller de nuestra asociación. Ejemplares de estas espadas de antena pueden tener diferentes tamaños. Incluso algunos ejemplares tienen los revestimientos para sujetar la hoja que son postizos, así que en realidad no sujetan nada o algunos modelos ya no tienen las antenas y tienen un simple pomo para evitar que la espada se escape de la mano. Otros ejemplos de espadas más propiamente nurágicas son las llamadas espadas votivas. Estas espadas, que llegan a medir hasta 1,40 m, son bien conocidas y bien documentadas arqueológicamente y probablemente sean las armas que vemos en los bronces nurágicos de figura humana, a menudo sostenidas con la mano izquierda mientras la derecha saluda, o incluso, como nosotros presumimos y publicamos en un libro de 2016, clavadas en los escudos que el mismo bronce sostiene con la mano izquierda. Está claro que estas armas no están afiladas, porque al sostenerlas en la mano sería muy fácil cortarse, son en realidad objetos puramente votivos, de ahí el nombre de espada votiva, porque están pensadas precisamente para no herir, para no ser peligrosas. Ya su estructura es asimétrica, así que las dos nervaduras, las dos costillas que deberían estar perfectamente centradas, están desalineadas entre sí precisamente para que el objeto, si se usara desafortunadamente en batalla, se doble casi con toda seguridad. Son armas con muy poco estaño, según análisis arqueometalúrgicos, y por eso se estropean y rompen fácilmente, tanto que las rompían a propósito u ofrecían en gran cantidad en los templos de las aguas. Esta es una réplica siguiendo exactamente los porcentajes de las piezas originales. Según los análisis, tienen un color más cercano al cobre que al bronce pulido, que es casi dorado. Otros ejemplares de espadas nurágicas son los llamados espadines, que se ven por ejemplo en el grupo Carcaj, en la espalda de varios arqueros. Se presumen basándose en hallazgos como una tumba en Señorbí, donde se halló también un broncecito nurágico de tamaño reducido, entre 60 y 80 centímetros aproximadamente, medida que permite la extracción desde la espalda. Obviamente, una espada más larga de estas dimensiones, como una votiva, sería casi imposible de desenvainar si se coloca en la espalda. En cuanto a otros ejemplos de espadas nurágicas, este es un tipo de espada casi con forma de hoja, y es conocida, por ejemplo, por un ejemplar expuesto en el Museo Arqueológico de Nuoro. Es una llamada espada de empuñadura fenestrada, ya que aquí en la empuñadura hay un agujero que probablemente se usaba para insertar los remaches. Este tipo de espada se ve, por ejemplo, en algunos bronces nurágicos junto con las espadas pistiliformes, precisamente por la presencia de esta peculiar espiga, básicamente la parte terminal del mango, que parece abrirse con esta forma de cola de golondrina o cola de pez, que se observa precisamente en algunos bronces como los del grupo de Utah. Este es siempre otro ejemplo de la misma espada, pero con la parte obviamente desnuda del mango visible a través de esta empuñadura perforada. Aquí probablemente se insertaban grandes remaches destinados también probablemente a equilibrar correctamente la espada.